Representación de figuras en planos coordenados, en los planos coordenados. Sabemos que si tenemos la planta de una figura situada en el plano XY, es decir, en ese plano horizontal, que la tenemos aquí dibujada, estos serían los vértices de esa figura, que los podemos, si queremos, dibujar en otro color, pues para diferenciar el contorno de lo que es la figura. Bien, es esta forma de color rojo que tenemos aquí. Entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser proyectar los distintos vértices de la forma que se ha representado sobre los ejes X e Y, proyectarlos ortogonalmente. De modo que este punto, su proyección sobre el Y sería esta y sobre el X sería esta. Este punto sería sobre el Y y sobre el X coincidiría con esta. Este punto sería sobre el Y y si fuera sobre el X, pues habría que trazar aquí simplemente por el punto en cuestión una paralela a la línea esta y esta línea prolongarla hasta cortar, digamos aquí, y vemos que coincide con esta que tenemos aquí. Este punto haríamos exactamente lo mismo, o sea que trazaríamos, digamos, una paralela al eje correspondiente y tendríamos aquí su proyección. Esa proyección, pues la tendríamos en este punto. Bien, una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es dibujar ya el sistema de perspectiva caballera con el eje Z, el eje X y el eje Y. Como hemos dicho, la figura que se representa está en el X, en el plano XY, es decir, en este plano. Se recuerda que las medidas del eje X son reales y las medidas del eje Y sufren la reducción correspondiente. Vamos a suponer que en este caso esa reducción fuera un medio, es decir, 0,5. Significa que la medida real sería esta y al poner esa medida aquí en el eje Y sería la mitad, puesto que 0,5 sería la mitad, o sea, multiplicar por 0,5 es como dividir por 2. Bien, pues entonces lo que haríamos sería poner estas dimensiones, estos puntos, localizar estos puntos sobre los ejes para luego por paralelas obtener los vértices de la figura buscada. Por tanto, vemos que para localizar cualquier punto, por ejemplo este punto de la figura que se ha dado, lo que tendremos sería esta X, que esta X es la que pondríamos desde el origen hacia acá, y luego esta Y, que como es la que tiene reducción, tomaríamos la mitad de esa medida y desde este punto paralelamente al eje Y pondríamos dicha mitad. Y haríamos eso con todos los vértices. Por ejemplo, este vértice tendría esta X desde aquí hasta aquí, que sería coincidente con esta que tenemos aquí, y la Y sería esta, que habrá que reducirla a la mitad y tenerla aquí. Para este punto, como coincide con la misma coordenada X que la anterior, pues sería prolongar esta línea y desde este punto hasta este tomar la longitud y dividirla por 2 y tenerlo gráficamente aquí obtenido. Uniríamos los puntos en el mismo orden que tenemos y tendríamos ya la solución del problema de la realización de la perspectiva caballera de una forma cuyos vértices conocemos y traducida a la perspectiva con un coeficiente, con un phi que correspondería a este ángulo y un coeficiente mu de reducción que en este caso hemos tomado un medio. Remitimos al vídeo anterior para recordar los conceptos de phi y mu. A continuación vamos a representar un triángulo equilátero con unos datos situado en el plano X o Y. Vamos a hacerlo por otro procedimiento. En este caso nos darán la posición del centro en perspectiva y luego el ángulo de una de sus alturas con el eje X, por ejemplo de 30 grados. Supongamos una caballera con coeficiente de reducción 3/5, pues ya sabemos que prolongaremos el eje Z y pondremos 3, que son la medida reducida en el eje Y proyectado, y 5 en esta línea prolongada, que es como si el plano XY lo hubiéramos abatido alrededor del plano del cuadro, es decir, alrededor de la línea X, y por tanto todos los puntos de este eje Y vendrían a parar aquí. De esta manera vemos que este sería el Y abatido, que forma 90 grados con el eje X, que es lo que en la realidad tiene que ocurrir en todo sistema cartesiano. Como el coeficiente de reducción es 3/5, haremos un arco de radio 3 y aquí haremos un arco de radio 5. Esto nos corta en este punto a este eje y en este punto a este. Y esos dos puntos relacionan la línea, permiten trazar una línea que liga la medida reducida con la medida real. Y eso nos da la proporción en todas las medidas que van a ser paralelas al eje Y, o situadas en dicho eje. Una vez hecho eso, el enunciado lo que nos va a hacer es situar un punto que le vamos a llamar C en el plano X o Y, y nos dicen que ese punto es el centro de un triángulo equilátero, pues del que conocemos, por ejemplo, el radio de la circunferencia circunscrita. Y una altura, pues forma 30 grados con el eje X. Supongamos que esos fueran los datos. Nosotros lo primero que vamos a hacer va a ser arrastrar este punto C en el abatimiento de este plano XY.
todo punto viene hacia abajo, en este caso, puesto que hemos abatido hacia abajo. Entonces, por C vamos a hacer una paralela al eje Y, y una vez que tenemos este punto de corte, si esta es paralela al eje Y, como el paralelismo se conserva al abatir, pues esta línea abatida va a ser paralela a este eje Y abatido. Por tanto, iríamos hacia abajo. Y, claro, esta medida que es reducida se va a convertir en medida real, siguiendo esta proporción. Luego no hay más que desde este punto hacer una paralela a esta recta para tener aquí lo que sería el C entre paréntesis, que es el punto abatido. Ese es el centro del triángulo equilátero. Con el radio determinado dibujaremos pues la circunferencia y nos dice que una altura forma 30 grados con el eje X. Como estoy en abatido ahora ya, obsérvese que este es el punto abatido, ese ángulo se conserva, se sitúa en verdadera magnitud. Por tanto, esta línea que hemos hecho es una línea que forma 30 grados con el eje X, que corresponde a una altura del triángulo. Una vez que tenemos dibujada esa altura, que pasa lógicamente por el centro C, dado que es un triángulo equilátero, pues vamos a dibujar la circunferencia circunscrita. Y una vez que tenemos hecha esa circunferencia, el vértice puede estar aquí o aquí. El enunciado tendrá que especificar cuál de los dos tomamos. Tomemos este, que es el que tiene menor I. Este punto, esto es las íes reales de los puntos en el abatimiento. Y entonces ahora, para hacer el triángulo equilátero, haremos centro en este punto y con este radio trazaremos aquí un arco de circunferencia que nos va a determinar los dos puntos que unidos determinan un lado del triángulo, siendo este el tercer vértice de dicho triángulo. Una vez hecho eso, vamos a poner letras a los vértices del triángulo A, B, D, y vamos a hacer la operación contraria. Si para obtener a partir del C hemos sacado el C abatido haciendo paralela al eje Y, paralela al eje Y abatido y paralela a la dirección de abatimiento, pues para cualquier punto A, por ejemplo, haríamos lo contrario. Haríamos una paralela al eje Y abatido, que es una línea vertical. Al llegar a este punto haríamos una paralela al eje Y proyectado, es decir, al eje Y normal de la caballera, y luego haríamos por este punto una paralela a la dirección esta. Y aquí tendríamos ya la representación del punto A después de haber sido desabatido. Esta operación se podía hacer con los otros dos vértices, B y D, pero nos vamos a basar en una cosa. Y es que entre la figura abatida y la figura en perspectiva existe una relación, de modo que como esta recta ha sido la charnela o eje de abatimiento, esa relación es una relación de afinidad. Entonces vamos a hallar, aplicando la afinidad, se recomienda que se recuerde esa teoría, vamos a resolver el afín de uno de los puntos, pues para que se vea el proceso. Vamos a prolongar BA hasta cortar al eje de abatimiento, que es el eje X en este caso. Entonces, como este punto es doble y esta recta pasa por A, su desabatida pasa por A desabatido, que sería esta. Prolongaríamos esa línea y ahora por el punto B haríamos una paralela a la dirección 3,5, que es la dirección de vida al coeficiente de reducción. Haríamos esa paralela y se cortan en un punto que sería precisamente el punto B. Una vez que tenemos el punto B, para hallar el punto D, desabatir el punto D, podemos o bien hacer lo que hemos hecho anteriormente de hacer las paralelas o auxiliarnos, aplicar la afinidad esta, auxiliándonos de un punto cuyo afín conozcamos. Por ejemplo, conocemos el C y su desabatido, estos dos. Pues lo que podemos hacer entonces es unir C con D, abatido, y prolongar esa recta hasta cortar al eje X. Obsérvese que en este caso he necesitado prolongar el eje X. Tengo ese punto doble, y este punto unido con el C me da esta recta que corta la paralela por D a la dirección de abatimiento en el punto D. De modo que ya tengo los vértices desabatidos B, A y D. No habría más que unirlos mediante 3 segmentos y tener ahí ya el triángulo. Supongamos, esto sería entonces la representación, la perspectiva caballera de un triángulo situado en el plano X o Y, de modo que se daba una información de uno de los datos. Es el lado o el radio de la circunferencia circunscrita, según el dato que se quiera poner, y luego el ángulo formado por una altura con el eje X. Ese ángulo lo ponemos en verdadera magnitud en el abatimiento. Supongamos que este triángulo es base de una pirámide de una cierta altura. Pues como la altura va a ser paralela al eje Z y el eje Z está en verdadera magnitud, pues no habría más que desde el C levantar esa altura en valor real, en este caso no sufre reducción, recuérdese que el único eje que sufre reducción es el eje Y, y ahí pondríamos la altura real. Y una vez que tenemos la altura real tendríamos el vértice de la pirámide, que no habría más que unirlo con los 3 vértices de la base para tener la perspectiva caballera de una pirámide de base triangular equilátera. Observamos que esta arista de atrás, la DA, es discontinua, puesto que queda tapada por las otras dos caras en este caso.
La figura que presentamos es para ver que nosotros podemos abatir el plano X o Y o bien hacia abajo, como hemos hecho en el caso anterior, o hacia arriba. Y abatimos lógicamente sobre el plano del cuadro, que es el XZ, que es nuestro plano del dibujo. Supongamos que tenemos este pentágono regular ya abatido en esta parte superior, y que queremos ahora obtener, digamos, su perspectiva. Nosotros tendremos una dirección de reducción, que sería simplemente la marcada por esta medida y esta, o sea, esta longitud dividido por esto es el coeficiente de reducción, que lo habríamos normalmente puesto aquí en el eje, o sea que nosotros aquí pues simplemente habríamos hecho una paralela para tenerlo planificado, ¿no? O sea, por ejemplo, por este punto hubiéramos hecho esta paralela aquí, vamos a hacerla bien, vamos a mover la letra del punto para que no nos moleste, y vamos a hacer la paralela correspondiente. Esto sería de lo que hubiéramos partido. Vamos a poner que es que no hemos puesto en color rojo. Y bien, vamos a hacer aquí esa paralela. O sea que nosotros esta medida, esta línea, podemos hacer aquí una paralela por este punto. Vamos a hacer esta. Y luego esta de aquí, pues haríamos esta paralela. ¿Esto qué habría significado? Pues que, vamos a recortar aquí para tenerlo, pues que el coeficiente de reducción en este caso sería esta medida dividido por esta. Y esta es la dirección. Es lo mismo que hicimos antes. Observamos que al hacer el abatimiento hacia abajo, alrededor del eje X, el eje Z prolongado era el eje Y abatido, y si abatimos hacia arriba, el eje Y abatido coincide con el Z. Y entonces esta sería la dirección que es marcada por el coeficiente de reducción, poniendo esta medida y esta, que son los dos, numerador y denominador, de ese coeficiente de reducción. Entonces, lo que hemos hecho ha sido dibujar el pentágono en el abatimiento, en la parte de arriba, en verdadera magnitud, y ahora simplemente bajar paralela al eje Y abatido, que coincide con el Z, paralela al eje Y, y paralela a la dirección de abatimiento. Y aquí tendremos el punto B, y haríamos eso con todos, y aquí en la parte inferior tendríamos ya la perspectiva caballera de un pentágono regular situado en el plano X o Y. En este caso hemos puesto esta figura para que se observe que podemos también abatir hacia arriba, es decir, hacer el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente, pero abatiendo hacia la parte superior del plano del cuadro XZ. Nosotros también podríamos dibujar un pentágono regular en el plano EYZ. Entonces vemos que partimos del mismo pentágono dibujado en el plano del cuadro, observamos que si abatimos el IZ, el eje de abatimiento sería el eje Z, y por tanto lo que haríamos sería que el eje X, cuando lo abatamos, vendrá a confundirse con el eje Y, siendo esta la charnela del eje de abatimiento. O sea que este eje X gira y viene a coincidir aquí con el eje Y, el X abatido. Entonces, pondríamos la medida del coeficiente de reducción aquí, el numerador, y aquí el denominador. ¿Por qué? Porque toda medida real sobre el eje X implica una medida reducida en el eje Y. Pues el coeficiente sería esto partido por esto, sería el coeficiente de reducción. Entonces pondríamos, ya digo, la medida del numerador aquí y la del denominador aquí. Y esa sería la dirección del abatimiento. Dibujamos el pentágono regular en verdadera magnitud aquí en el plano del cuadro, y ahora hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Por cualquier punto bajamos aquí, paralela, y luego al llegar aquí haríamos una paralela hacia arriba, y esta paralela a la dirección roja nos da este punto. Cualquier punto haríamos lo mismo. Observe el B, vendríamos aquí paralela al eje X, al llegar a este punto con el corte con el eje Z, paralela al eje Y, y por este punto paralela a la dirección de afinidad o de abatimiento. Y de esa manera sacaríamos todos los puntos. Por el E paralela, llegaremos aquí, nueva paralela al eje Y, y por este punto paralela a la dirección. Y de esta manera tenemos aquí estos vértices de esta zona, que son los vértices de un pentágono regular, que corresponde a la perspectiva. Como se ve, hay una deformación. Lógicamente, si el pentágono regular lo quisiera dibujar en el plano del cuadro, es decir, en el XZ, ese pentágono está en verdadera magnitud. Luego ese simplemente estaría aquí en forma real. Entonces, de esta manera tenemos ya una figura representada en los tres planos coordenados. En el X o Y ya hemos visto antes cómo se puede obtener el abatimiento. En el Y o Z, que sería este de aquí, y en el X o Z, que están en verdadera magnitud. Y esas serían las tres formas de representarlo. A continuación vamos a representar una circunferencia para que se vea en esos tres planos coordenados. Veamos una circunferencia situada en el X o Y.
Partimos del abatimiento de esa circunferencia sobre el plano del cuadro. Esto ha sido el eje de abatimiento y abatido este eje Y vendría hacia acá arriba coincidiendo con el Z. El Y abatido coincidía con el Z. Tenemos aquí la circunferencia en verdadera magnitud en el plano del cuadro y queremos representar su perspectiva situada en el plano X o Y. Sabemos que va a ser una elipse. Lo primero que hacemos es trazar por el centro de la circunferencia dos diámetros perpendiculares paralelos a los ejes XZ. Y hacemos las tangentes en los extremos, formando ahí ese cuadrado que envuelve a la circunferencia. Ese cuadrado tenemos que hallarlo aquí en el eje X, en el plano XY. Esta es la dirección digamos, que marca la reducción, es decir, esta medida, o mejor dicho, esta medida real coincide o corresponde a esta medida reducida en el eje Y. Por tanto, una vez que tenemos eso, bajamos esta línea, prolongamos estas líneas, y aquí tenemos el eje Z que coincide con el Y abatido, es como si estuviéramos abatido hacia arriba, y por tanto esa circunferencia que querremos dibujar, que será una elipse, abatida, es decir, en verdad magnitud, va a estar aquí. Una vez hecho eso, pues simplemente ahora hacemos paralela por este punto al eje Y, y por este punto y por este haremos paralela a la dirección de la reducción, es decir, a la dirección de abatimiento. De esta manera vamos a conseguir este paralelogramo que es el que corresponde a la perspectiva de este cuadrado que envuelve a la circunferencia. Nosotros a continuación podemos hallar las diagonales de ese cuadrado y ver su correspondencia con la elipse, que serían estas diagonales de este paralelogramo. De modo que si hacemos, igual que hemos hecho aquí, paralelas a los ejes XZ, pues aquí tendríamos esta y esta que serían paralelas a los ejes X y. Por tanto, este punto, este y este, tienen como correspondientes a este y este, que son ya cuatro vértices, 4 puntos de la cónica o de la elipse de perspectiva. Bien, una vez hecho eso, lo que vamos a hacer para tener más precisión, esto para un trazado hecho por un programa de CAD no habría ningún problema, serían ya dando las 4 tangentes, nos saldría la elipse. Pero si quisiéramos a nivel práctico sacar más puntos de esa elipse, vamos a trazar una tangente en uno de los extremos de esta diagonal. Y vamos a tener que esa tangente nos determina este punto de corte y este. Esta es una tangente en este punto de la diagonal, en uno cualquiera de los cortes. Tenemos este y este. Este punto y este se van a corresponder a este punto, bajaríamos aquí, vendríamos paralelo al eje Y y luego haríamos paralela a la dirección de afinidad. Y este otro vendríamos una paralela a la dirección de afinidad, es decir, del abatimiento, y como esta línea se corresponde con esta, este punto de corte de la prolongación de la tangente con el lado del cuadrado viene a corresponderse con este. Una vez hecho eso, pues prolongaremos aquí y tendríamos este punto que se corresponde con este y este punto que se corresponde con este. Como la tangencia se conserva, esta tangente tiene por correspondiente a esta tangente aquí definida por este punto y por este. Con lo cual esos puntos los uniremos y esa es la tangente. Y ese punto de corte con la diagonal es un punto exacto de la elipse y además tenemos la tangente en él, que a efectos del trazado, si hubiera que hacerlo a mano, pues es sencillo. Haríamos por simetría los puntos de corte con la diagonal y tendríamos ahí 4 puntos más. En total tendríamos ya la elipse definida por 8 puntos y sus tangentes. Y ahora no habría más que dibujarla y esa sería la perspectiva de una circunferencia situada en el plano X o Y, partiendo de la figura abatida sobre el plano del cuadro, que es sobre el XZ. Presentamos ahora un caso similar, que es la representación de esta misma circunferencia, en vez de en el plano del cuadro o en el plano X o Y, como están aquí representadas, en el plano Y o Z. Lo que hacemos es abatir el plano, digamos, el plano Y o Z sobre el plano del cuadro, el plano XZ, de modo que este eje Z es el eje de abatimiento, de modo que este eje Y abate hacia acá y viene a esta posición, que quedaría en la prolongación del eje X. Este sería el eje Y abatido. Tenemos una dirección de afinidad y en función del coeficiente de reducción, esta medida reducida corresponde con esta real, o esta real se reduce según esta magnitud. Por tanto, tenemos aquí esta dirección, marcada por un punto en el eje X y aquí en el eje Y. Bien. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. El cuadrado que teníamos antes envolviendo la circunferencia lo vamos a proyectar, pero en esta dirección, de modo que esta línea vertical viene aquí, esto viene hacia acá, esto ha sido, en realidad el eje Y abatido en esta figura va a ser este de aquí, coincidente con el X, puesto que hemos abatido hacia la derecha. Si abatiéramos hacia la izquierda,
Entonces sería esta prolongación la que sería realmente el eje. Entonces son las dos posibilidades, abatir a izquierdas o abatir a derechas. En este caso hemos abatido a derechas, por eso este eje X original coincide con el eje Y abatido, es decir, este que habría venido hacia acá. Antes habíamos explicado que podía ser abatiendo a izquierdas o a derechas, igual que cuando hicimos el abatimiento del XY, puede ser hacia arriba o hacia abajo. En este caso se ha hecho hacia arriba. Pues en este caso ahora el abatimiento de la circunferencia que quiero dibujar en este plano ha venido hacia la derecha. Por tanto, esta es la dirección de abatimiento o afinidad. Una vez hecho eso, bajamos estas líneas verticales y por este punto y por este hacemos paralela a esta dirección y tendremos estas otras líneas verticales que, como son paralelas al eje Z, que es el eje de abatimiento, conservan dicho paralelismo. Este punto A tendría aquí su abatido, etcétera, etcétera. Y los cuatro vértices del cuadrado formarían estos cuatro vértices del paralelogramo. Podríamos hacer las paralelas medias, es decir, hacer, digamos, por el centro del cuadrado, del paralelogramo, trazar simplemente paralela por aquí al eje Z, y paralela, esto lo recortaríamos aquí, digamos, con este eje, tendríamos esto, y aquí igualmente por abajo recortaríamos y tendríamos esto, con lo cual aquí ya de entrada tendríamos este punto igual que hicimos anteriormente y este de la curva. A continuación, pues podríamos también marcar el punto medio de este lado y el punto medio de este lado, y esos son dos puntos más de la curva. Con esos puntos y con las tangentes, pues podríamos dibujarla. Pero si queremos más puntos, aplicamos lo mismo que hemos hecho antes. Trazamos en un punto, o sea, hacemos las diagonales del paralelogramo, y en un punto del cuadrado, de la diagonal, el corte de la diagonal con la circunferencia, hacemos la tangente. Tenemos este punto C mayúscula y el B mayúscula. Este B mayúscula, su correspondiente está en este B minúscula, y este C mayúscula, su correspondiente está en este C minúscula, haciendo simplemente paralelas a esta dirección. Unimos B con C, y en su corte con la diagonal tenemos el punto de tangencia. Y a continuación hacemos lo mismo que hicimos en esta curva aquí. Por paralelas sacaremos otros tantos puntos de tangencia, digamos, de corte de las diagonales con la elipse. Y ya haríamos el trazado de esa elipse igual que hicimos aquí. Y esa sería la forma de representar una circunferencia en el plano IZ. Recuerdo que cuando está en el XY está en verdadera magnitud, por tanto, con compás directamente. Cuando está en el XZ, en el XZ, que es el plano del cuadro. En el XY es una elipse y en el IZ es otra elipse. Y la forma de obtener esas curvas son las que acabamos de indicar.